Para comprender mejor la fisiología energética TNDR, vamos a hacer un repaso de las funciones fisiológicas reconocidas en medicina oficial. Funciones fisiológicas básicas de los órganos y vísceras que participan en el metabolismo de los alimentos. Lógicamente, también en las plantas de salud. Antes del estómago tenemos la boca, que es donde empiezan a entrar los alimentos. Es decir, los alimentos entran por la boca y en la boca la función de la boca que hace es triturar los alimentos, producir saliva y eptialina y deglutir. Son las tres funciones de la boca. Las patologías consecuentes son alimentos mal triturados, alimentos poco ensalivados. Es algo muy sencillito. Entonces, en la boca se origina la primera papilla digestiva. Esta papilla se deglute, se traga, pasa por el esófago y llega al estómago. En el estómago se genera la segunda papilla digestiva. ¿Qué funciones cumple el estómago? Lleva ácido clorhídrico y peptidasas para digerir las proteínas. El estómago produce mucosidad para protegerse del ácido clorhídrico. Amasa los alimentos, los amasa y los hace descender. Así que tenemos, ¿cuál es la función? Recibir los alimentos, producir ácido clorhídrico y pectinas, amasar estos alimentos, hacerlos descender y producir mucosidad para protegerse del ácido clorhídrico. ¿Qué patologías puede haber en el estómago? Deficiencias digestivas por deficiencias de ácido clorhídrico y peptidasa, por deficiencias de jugos digestivos. Lo contrario, acidez, gastritis y úlceras por exceso de ácido clorhídrico o peptidasa. Irritación de la pared del estómago por falta de capa mucosa. Gases en el estómago por movimientos peristálticos insuficientes que retienen el alimento más de lo necesario, generando fermentaciones en el propio estómago. Fermentaciones y gases en los intestinos por movimientos peristálticos excesivos que hacen descender el alimento antes de ser digerido. Simplemente si lo entendemos por lógica no hace falta casi ni apuntar nada. Pero ¿qué hace? Da ácido clorhídrico. Puede haber exceso de ácido o falta de ácido. ¿Qué hace? Amasar y hacer avanzar los alimentos. Si no los amasa y no los hace avanzar, se fermentan los alimentos en el estómago y dan gases en el estómago. Si los hace avanzar antes de tiempo, por un exceso de movimiento peristáltico, por nerviosismo o lo que fuere, que hace que los hace llegar al duodeno sin digerir y da gases en el duodeno, en el intestino. O puede haber una deficiencia de las mucosas, de las paredes, y el ácido clorhídrico irrita las paredes dando gastritis crónicas, etc. Es un poco entender la lógica, no hace falta tampoco darle mucho más. Seguimos. Ya pasamos ahora al cuerpo del páncreas. Es decir, el alimento llegó a la boca, llegó al estómago, del estómago sale, pasa al duodeno, y en el duodeno el páncreas y la vesícula biliar lanzan sus enzimas digestivas. Es que, ¿cuáles son las funciones del páncreas? En este caso ya en el duodeno. La función producir bicarbonato para neutralizar la acidez de la segunda papilla digestiva. Observar esto. La boca, con la eptialina, digiriendo los alimentos, es alcalina. Es decir, la primera papilla digestiva es alcalina. Cuando llega al estómago, se transforma en ácida.
mediante los jugos al ácido clorhídrico. Así que la segunda papilla digestiva en el estómago es ácida. Y cuando pasa al duodeno y recibe las enzimas pancreáticas, la tercera papilla digestiva es nuevamente alcalina, de nuevo. Por lo tanto, las funciones del cuerpo del páncreas es producir bicarbonatos para neutralizar la acidez de la segunda papilla digestiva, lo que llega del estómago. Y producir enzimas para digerir los alimentos, las grasas y las proteínas. El páncreas produce peptidasas, amilasas y pancreatasas. Es decir, enzimas para digerir todo. Hidratos de carbono, grasas y proteínas. Por lo tanto, vemos que el páncreas es el sistema digestivo por excelencia. ¿Qué patologías puede haber? Esto es patología médica normal. Falta de enzimas para digerir los principios alimenticios, que va a originar mala absorción intestinal al llegar los nutrientes mal digeridos al intestino. Así que una deficiencia del páncreas que no produzca suficientes enzimas digestivas, papilla mal digerida. ¿Qué otras patologías va a producir? Malnutrición e incluso anemia por no llegar nutrientes a la sangre. Y por supuesto, fermentaciones y gases intestinales de los nutrientes mal digeridos. Fijaros, todo el mundo está con gases, todo el mundo está con problemas intestinales. Entonces, queremos comprender ya de forma esquemática qué está ocurriendo. Aquí podríamos decir, porque has dicho que en el estómago también se producen gases si no se digiere, ¿no? Los Claro, gases del estómago son esos que duelen y que no pueden que se salir hincha el estómago. y saldrían por Y arriba, es, tipo es eructo, lo más fácil que salga tipo eructos. y ya el cuerpo del páncreas es la gente Más que le intestino. duele más abajo si se... Intestinos. y pedos. Pero suele ser más frecuente, sí. Suele ser más frecuente. Ahora pasamos a la vesícula biliar. La vesícula biliar seguimos en la tercera papilla digestiva, puesto que hemos dicho que el páncreas produce las enzimas, pero también recibe la bilis. ¿Qué funciones cumple la vesícula biliar? Aportar bilis para poder digerir la parte más densa de las proteínas. Perdón, de las grasas, perdón. Aporta bilis para poder digerir la parte más densa de las grasas. De ahí que las personas con fallo en la vesícula biliar, las grasas quemadas, las grasas tóxicas, las grasas un poco densas, de origen animal sobre todo, tienen dificultad para digerirlas. ¿Qué patologías se pueden generar? Mala absorción de grasas y entonces heces pastosas grasosas. Entre las heces bien pastosas, grasosas, no se consigue digerir la grasa. Bien, pasamos al intestino delgado. ¿Qué funciones hacen el intestino delgado? El intestino delgado termina con la digestión mediante la flora intestinal. Ojo, tenemos el cuarto sistema de digestión, que es la flora intestinal. Así que este concepto es muy importante, lo que hablábamos el otro día de los probióticos. Si nos fallan la flora intestinal, no podemos terminar de hacer la digestión de los alimentos y, consecuentemente, más fermentaciones. Otra función que cumple es separar lo deseable de lo indeseable, quiere decir, los nutrientes que deben pasar a la sangre de los que no deben pasar. Absorber los líquidos deseables y pasarlos a la sangre. Así que absorbe los nutrientes y los líquidos. Absorbe los nutrientes deseables y los pasa a la sangre. Y luego avanzar lo indeseable, lo que vamos a expulsar al intestino grueso. Por lo tanto, en plan esquemático es muy sencillo. ¿Qué función cumple el intestino delgado? Terminar la digestión de los alimentos mediante la flora intestinal. Fundamental. Toda la gente que toma mucho antibiótico, que toma mucho producto que mata su flora intestinal, va a tener problemas digestivos. Aun cuando mastique bien,
cuando tengan bien el estómago y buenas enzimas pancreáticas, si la última fase no puede hacerse, problemas de gases nuevamente. Así que seguimos comprendiendo el sistema digestivo. Y después que ha terminado, ha terminado la digestión de los alimentos, de ahí luego decide qué pasa a la sangre y qué lo lanzo al intestino grueso. ¿Qué líquidos absorbo y cuál los echo al intestino grueso? Esa es la función así de sencillo, desde el punto de vista médico oficial. Por lo tanto, ¿qué problemas pueden aparecer en el intestino delgado? Fermentaciones y mala absorción intestinal cuando la flora intestinal está desequilibrada. Lógico. ¿Qué otras patologías pueden originar el intestino delgado? Absorción de elementos tóxicos y pérdida de nutrientes necesarios por fallo en la separación de lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, mucha gente está absorbiendo tóxicos continuamente a la sangre. Y siempre que hablo de esto, me recuerdo que en la universidad nos hablaban de ciertas proteínas tóxicas que hay en el intestino, y siempre recuerdo dos nombres. Una se llamaba cadaverina, y la otra necrosina. Luego había una tercera que no me acuerdo el nombre. Por eso lo recuerdo de mis épocas de la universidad. Es decir, que esas proteínas y elementos tóxicos pasan a la sangre, consecuentemente tendrán que crearnos alergias, todo tipo de enfermedades y toxicidad. Es decir, estamos autoenvenenándonos, comiendo cosas que no nos debemos comer. ¿Y por qué ahí falla el sistema de reconocimiento del intestino? Porque él sabe lo que es bueno y lo que es malo. El intestino es el que es un superordenador que todo lo que le llega, a la comida que comemos cualquier tipo de alimento, él consigue saber qué es bueno para nosotros y qué es malo. Recordar que el intestino, ya entrando en las funciones físico-psíquicas en la máquina del ser humano, es el centro de la vida, es el impulso vital, es lo que busca la vida. Entonces, él busca y él tiene conocimiento para saber todos esos nutrientes que le hemos dado, cuáles. Lo que pasa es que cuando está debilitado, ese intestino delgado, o no está 100%, digamos que esa capacidad de estar perfectamente cerradas las células de su pared intestinal están menos juntas y entran, y hay esos pequeños agujeros que permiten el paso de sustancias que igual no son deseables. Podríamos decir que en la medida que el intestino está inflamado, hinchado, inflamado, por decir una forma poética de hablar, hay que decir que si consideramos que el intestino fuera un filtro que deja pasar partículas, vamos a decir, de 1 milímetro, por dar una palabra, y en el momento que se inflama, deja pasar partículas, digamos, con 10 milímetros. Esto es una forma de hablar, 10 milímetros es una exageración, vaya. Y entonces esas partículas de alto peso molecular irritan, es un tóxico para nosotros y tienen reacciones alérgicas. Es decir, generamos reacciones contra ellos. Nos estamos metiendo una manzana en la vena con una jeringa, por decirlo de alguna forma. Algo que no ha pasado por todos los procesos. Entonces, el intestino, si de la misma forma hay un debilitamiento intestinal, no puede cumplir su función de saber qué separar, qué no separar. Y si está inflamado, pues también. Entonces, diríamos, ahora desde el punto de vista de la fisiología médica oficial, desde ese punto de vista, hay que decir que el intestino cumple la función de terminar con la digestión. Y para ello es fundamental la flora intestinal. 1. 2. Cumple la función de separar lo que debe pasar a la sangre y lo que no debe pasar. Si esa función está alterada, pasarán tóxicos a la sangre o incluso nutrientes que deberían de pasar no pasan y salen por las heces. Es, por ejemplo, la gente que absorbe mal el hierro, por ejemplo, que no puede absorber el hierro y que lo acaben tirando, a pesar que comen pastillas, bomba, y no absorben el hierro. O no absorben el magnesio, o no absorben el calcio. Pues se dice que, por ejemplo, para que el intestino absorba el calcio, debe ir acompañado del magnesio. Yo con la bioquímica no me voy a meter. Yo me voy a meter con las funciones físico-psíquicas de la máquina ser humano. Solo damos una explicación muy sencilla, muy sutil de cómo funciona nuestro organismo. Y puede ser que ahora estemos cambiando esa memoria de ese ordenador, si desde pequeños ya le estamos dando a esa persona todos alimentos tóxicos, puede llegar
a que el intestino no sepa bien lo que es. Pues sí, así está, claro. Eso por lógica tiene que ser así. Es decir, está toda la población con problemas digestivos. Es prácticamente el 99% de la población tiene gases, fermentaciones, vientre hinchado, problemas digestivos. Hay un caos en todo el sistema digestivo. Continuamos con el intestino delgado. Estábamos viendo las funciones y vamos al punto 3. Absorber los líquidos deseables y los pasa a la sangre. El punto 4, absorbe los nutrientes deseables y los pasa a la sangre. Y el punto 5 es avanzar lo indeseable al intestino grueso. Veamos ahora las patologías propias del intestino delgado. Fermentaciones y mala absorción del intestino cuando la flora intestinal está desequilibrada. El intestino delgado, decíamos, que puede haber absorción de elementos tóxicos y pérdida de nutrientes necesarios por el fallo en la separación de lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, heces diarreicas por insuficiencia de absorción de líquidos. Si no absorbemos la cantidad de líquidos correctas, heces diarreicas. Y lo contrario, estreñimiento y gases por no avanzar lo indeseable al intestino grueso. Si se queda en el intestino delgado lo que tiene que ser, lo que no se va a absorber, se queda mucho tiempo, entonces va a originar problemas de gases, problemas de estreñimiento. Intestino grueso. Sus funciones: terminar con la absorción de nutrientes y agua. Ojo al tema. Todavía el intestino grueso sigue absorbiendo, sobre todo agua. Es decir, el intestino grueso es el que da ya forma y consistencia última a las heces. Y una vez que ha hecho esta función de absorber nutrientes y agua, hace avanzar las heces hasta la ampolla rectal. ¿Qué patologías se pueden generar fruto del intestino grueso? Heces sueltas por mala absorción del intestino grueso. Es decir, no solamente las heces pueden estar sueltas o diarreicas porque no se absorben en el intestino delgado, sino también por el intestino grueso. O puede haber heces muy duras y estreñimiento por excesiva absorción de agua. Estas personas, que tengo una bolita, unas bolas, las expulso, luego ya me viene normal, es porque se han retenido excesivamente las heces en la ampolla rectal. Tienen esas bolitas, luego ya va ahí, ya parece muy normal. Al principio tengo unas bolas que cuenta la gente. Así que ya hemos llegado a la ampolla rectal. ¿Qué funciones cumple la ampolla rectal? Almacenar las heces y defecar. Las tenemos ahí almacenadas, están ya, digamos, quedándose más secas hasta que sentimos necesidad de defecar. ¿Qué patologías se pueden originar fruto de fallos en la ampolla rectal? Estreñimiento y dolor al defecar. Es que me duele al defecar, tengo dolor. Hay que considerarlo como un tema de la ampolla rectal. ¿Y qué otra sensación se origina fruto de la ampolla rectal? El tenesmo. Ganas continuas de hacer cacas que uno tiene. ¿Por qué? Porque está irritada la ampolla rectal. Está irritada la ampolla rectal. Y con esto tendríamos todo lo que es la función digestiva, desde la boca hasta la ampolla rectal. Tener 4 ideas sencillas os va a ser muy práctico después a la hora de interpretar qué está ocurriendo. Pasamos a los riñones. A los riñones. ¿Cuál es la función de los riñones? Filtrar la sangre y reabsorber el agua y los minerales deseables y eliminar el agua indeseable y los tóxicos, urea y otras sustancias.
Es muy interesante comprender desde el punto de vista de la fisiología energética, ahora estamos viendo ya la fisiología energética TNR, que los riñones y el intestino delgado se encuentran en el segmento energía. Por delante podemos palpar en la exploración TNR los conflictos en el intestino y por detrás podemos palpar los conflictos en los riñones. Pero es curioso, como he explicado más veces, y es que el intestino delgado, la parte anterior del segmento energía, se encarga de determinar qué cosas deben pasar a la sangre y qué debe ser eliminado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a imaginar que pasa a la sangre, vamos a llamar una sustancia que vamos a llamar sustancia A. Esa sustancia A, una vez que pasa a la sangre, es algo necesario para nuestro cuerpo. Y por lo tanto, esa sustancia A, que sea una proteína o sea lo que fuere, cumple sus funciones en el cuerpo, es utilizada. Una vez que es utilizada, digamos, se desgasta, ya no sirve. Entonces, cuando se desgasta, llega al riñón. Una vez que ha sido utilizada, llega al riñón. Y el riñón decide si esa sustancia ya debe ser tirada para afuera o todavía puede ser utilizada para otra cosa. Fijaros qué maravilloso la entrada y la salida. Un filtro de entrada y otro Filtro de salida. Cumple la misma función, uno la entrada y el otro la salida, y las dos son el segmento energía. Entonces, esto es algo, para mí, de una trascendencia increíble. Porque fijaros que el riñón, al cabo del día, filtra 180 veces la sangre. Que se dice rápido. Bueno, filtra 180 litros de sangre al día, de orina. Pero lo curioso es que en el glomérulo renal, es decir, el agua sale de la sangre, pasa por el filtro del glomérulo y ya es en el ¿cómo se llama ahora? En la parte toda neurona es la cabeza y luego tiene una cola, un filtro, un tubo, no sé cómo se llama el nombre, vaya. Pues bien, es en este filtro que vuelve a reabsorberlo de nuevo, pero ya lo ha filtrado. Es decir, lo vuelve a reabsorber y decide de aquí qué debe pasar de nuevo a la sangre, que debe ser eliminado por la orina. De 180 litros, si miramos al día, pues, imagínate 1 litro más o menos de orina. Es decir, se ha vuelto a reabsorber 179 litros al día. Que tiene su tela marinera, que no somos conscientes de esa labor alucinante que hacen los riñones de filtraje. Pero lo bueno es que igual que el intestino sabe qué es lo que debe ser absorbido y debe ser expulsado, el riñón sabe qué es lo que debe ser de nuevo absorbido, debe ser expulsado. Así que toda esa función depende del segmento energía. Si a alguien le falla la energía, gran problema, porque no vas a tener claro qué absorber, qué eliminar, y el riñón lo mismo, qué recuperar y qué tirar. Entonces, pérdidas de proteínas, pérdidas de minerales, mala nutrición, etc. Bien, así que, ¿qué problemas pueden surgir de la función del riñón? ¿Anuria o poliuria? ¿Por exceso de absorción o por deficiencia de absorción de agua? Es decir, un exceso de orina o una falta de orina, ya simplemente por esta función fallando. ¿Qué otras patologías pueden producirse? Intoxicación del cuerpo por deficiente eliminación de urea, sobre todo. La urea, que es digamos, el residuo de las proteínas, es lo que más nos intoxica. Que también puede haber en el riñón cálculos urinarios por exceso de tóxicos en la sangre. Si la orina tiene que traer, vamos a decir, una concentración de solutos, vamos a decir de 5, por decir un número, la gente que tiene cálculos tiene una concentración de 8, de 10, mucho mayor. Al estar con mucha concentración, se deposita, igual que un agua que tiene cal, pues al final la cal se deposita en las tuberías. Es lo mismo, simplemente. Así que teníamos exceso de absorción o deficiencia de absorción, anuria o poliuria, intoxicación del cuerpo por deficiente eliminación de urea, cálculos urinarios por exceso de tóxicos en la sangre.
Por lo tanto, pasamos ya a la vejiga urinaria. ¿Qué funciones cumple la vejiga urinaria? Almacenar la orina. La almacena y la eliminación de la orina. Patologías. Ganas de orinar con mucha frecuencia por dificultades en almacenar la orina. Tenemos una vejiga espasmódica con tensiones, no se dilata bien y consecuentemente la persona tiene ganas de orinar continuamente. Son problemas emocionales, gente muy friolera. No hay más que ver que uno va dando un paseo, mete las manos en un sitio que hay agua fría y le entra ganas de mear. El frío produce un espasmo de la vejiga urinaria. Le entra ganas de mear instantáneamente. Así que almacena la orina y eliminación de la orina. Patologías, ganas de orinar con mucha frecuencia, por dificultades en almacenar la orina, retención excesiva de orina por dificultad para eliminar la orina y disuria, que es dolor al orinar, disuria por infección en la vejiga urinaria. Bien, tenemos claro todo el aparato digestivo, ¿vale? Y tenemos claro que hay un momento en que los alimentos son absorbidos a la sangre, ¿vale? Aquí estamos ya, estamos absorbiendo los alimentos a la sangre. Cuando los alimentos se absorben en la sangre, van por vía porta al hígado. Medicina oficial, no hay mucho que discutir. Los alimentos que se absorben en la sangre todavía no pueden pasar a la circulación general de la sangre. Todavía no son nosotros completamente, ¿vale? Así que pasan al hígado. El hígado recibe, entre sus funciones, recibe los nutrientes enviados por los intestinos, los recibe, los metaboliza y los pasa a la sangre y los envía al pulmón. Así que cualquier fallo en la integración y depuración de los nutrientes que llegan desde el intestino son problemas del hígado, que corresponden al hígado. Ahora hablemos de la cola del páncreas. Funciones: aporta insulina y glucagón. La insulina baja el nivel de glucosa en la sangre, haciéndola pasar al interior de la célula. El glucagón mantiene los niveles altos de glucosa en sangre para que la célula tenga buenas reservas. Así que el glucagón hace que haya mucha glucosa en la sangre. Y la insulina que pase dentro de la célula. ¿Qué problemas podemos tener con la cola del páncreas? Sobre todo la diabetes, que conocemos. ¿Por qué he puesto aquí la cola del páncreas? Porque desde nuestra visión de la fisiología energética veremos que tenemos los quemadores, que son hígado y cola del páncreas, principalmente. Así que tenemos alimentos que han llegado del intestino al hígado. El hígado los metaboliza, los lanza al pulmón. Funciones del pulmón. El pulmón recibe la sangre del hígado, aporta oxígeno a la sangre, es decir, oxigena la sangre y envía la sangre al corazón. Elimina el anhídrido carbónico de la sangre. Elimina en forma de vapor, el agua y calor que le sobra al organismo. Esto es muy interesante. Estas funciones vamos a repasarlas porque son muy interesantes. Elimina en forma de vapor el agua y calor que le sobra al organismo. Fijaros, cuando ante un espejo echas vapor.
salen gotas de agua. Estamos eliminando cantidad de agua por la respiración. Pero no solamente agua, sino calor, hasta el punto, que estos son estudios médicos, ahora no recuerdo exactamente cómo son, pero si dejáramos de eliminar el calor por la boca, en no sé qué tiempo empezaríamos a entrar en combustión. Arderíamos por dentro. Ojo al tema. En poco tiempo arderíamos por dentro si dejáramos de echar el calor por la boca. Es decir, que esto es un coche que quitaríamos el refrigerador y ardería volando. Uniéndolo con los cuadros sindrómicos, la gente de deficiencia de frescura o calor sacará más calor por En principio sí. Hay persona de frío. Por supuesto, hay gente que te acercas y ves que respiran, dan calor, tienen mucho calor. Y eso también incluso es curioso, los diversos culturas, por ejemplo, la gente del norte, el inglés, la lengua, es una lengua que hablan con la boca siempre muy cerrada para no perder calor. Por eso siempre el lenguaje de los del norte, de zonas frías, siempre el lenguaje con boca cerrada. Y el lenguaje de los lugares que hay mucho calor es boca abierta siempre. Porque están preparados para eliminar el calor. ¿Y el tema del mal aliento tiene algo que ver con esto? El mal aliento ya es otro tema porque puede ser por una pieza bucal o por un problema digestivo. Pero eso ya cuando hablemos de los síndromes hablaremos de ello. Por lo general el mal aliento suele darse problemas de estómago, se retiene la comida del estómago, se retiene la energía en los intestinos, problemas de vesícula, bien. Por lo tanto, eso hablaremos en otro momento. Seguimos con los pulmones. Otra función importantísima de los pulmones es que se encarga del retorno venoso mediante la fuerza mecánica de la inspiración y expulsión. Así que, en plan síntesis, el pulmón se encarga de aportar oxígeno, enviar la sangre al corazón, eliminar anhídrido carbónico, agua, calor y del retorno venoso. Pulmones, patologías lógicas de esto. Insuficiente aporte de oxígeno a la sangre, lógicamente. Insuficiente eliminación de anhídrido carbónico. Deficiente eliminación de agua y calor que puede desequilibrar el organismo. Varices o congestión venosa por insuficiente retorno venoso. En todos los procesos de varices de piernas deberíamos pensar en qué pasa con la respiración pulmonar. Por lo menos tenerlo en cuenta. Así que tenemos ya que la sangre ha ido del intestino al hígado, del hígado al pulmón. El pulmón ha hecho su función y el pulmón la manda al corazón. Ahora ya estamos en el corazón. El corazón recibe la sangre del pulmón y la envía por todo el cuerpo para nutrir a todas las células. Aporta la vibración de la presión sistólica y diastólica a todo el cuerpo. Todo el cuerpo está recibiendo una presión sistólica y diastólica del corazón. La alta y la baja, que se llama, la presión. Pero además, todo el cuerpo está recibiendo un campo eléctrico fruto del corazón. Por eso se hacen los electros y vemos que da corriente. Fijaros que hoy día los electrocardiogramas se hacen viendo la corriente eléctrica del corazón. Pero antiguamente, antes de que existieran los electrocardiogramas, ¿sabéis cómo se miraba el corazón? Se le ponía al paciente en una cama que era muy sensible, que estaba con el aire. Se colocaba un aparato de los sismógrafos, los que usan para ver esto, y según el corazón latía, golpeaba y movía la cama, se le hacía un sismógrafo. Era muy poco preciso, pero antes de existir el electrocardiograma, el corazón se hacía como un sismógrafo de remoto. Y según la sangre la golpea, movía la cama. ¿Me explico? Es decir, para que comprendáis que la vibración de cada sístole y diástole de nuestro cuerpo la están recibiendo en cada instante nuestras células.
más el campo eléctrico que produce. Esto es lo que se explica en el segundo nivel de exploración y masaje. Por lo tanto, patologías del corazón, insuficiente aporte de presión sanguínea a las células. Presión sanguínea, la vibración que lo origina, el ritmo vibracional que origina todo el cuerpo y el ritmo eléctrico que origina todo el cuerpo. Por lo tanto, el corazón va a influir sobre todo nuestro organismo. Y ya tenemos, por último, dentro el cerebro. ¿Qué funciones cumple el cerebro? Recibe toda la información que le transmiten los órganos y vísceras del cuerpo y sumándolo a la información de los sentidos, genera la realidad, que es percibida por la consciencia. Genera la realidad. Patologías, todas las alteraciones emocionales que proceden de los órganos y la psique. Esto lo ampliaremos más en otro momento. ¿El bazo qué hace? El bazo lo explicaremos luego mejor en las funciones fisiológicas TNDR. El bazo depura la sangre. El bazo se encarga de que cuando llega sobre todo el bazo se encarga de los hematíes. Los hematíes viejos que ya supone no sirven, él se los retira de la circulación sanguínea. Entonces el bazo depura la sangre y produce anticuerpos, produce células de defensa, etc. Pero digamos que la función así, para tener más en cuenta, es que se va a encargar de ver qué hematíes sirven y cuáles no sirven. Ya que hablamos de ello, observaciones en consulta bajo la exploración TNDR, personas que a veces llegan con un dolor en el semisegmento quemador izquierdo, donde se encuentra el bazo, dolores que a veces no respondían muy bien. Curiosamente, estos casos, o varios casos que yo he podido estudiar, coincidían con personas que tienen una poliglobulia, un exceso de glóbulos rojos en la sangre. Y, curiosamente, corresponde con el bazo no los conseguía eliminar. ¿Vale? Hay que entenderlo. Y a veces unos dolores en quemador izquierdo que a veces pues ves que responden mal, que no llevan una lógica. Y los casos que he podido observar y estudiar, todos ellos tenían una poliglobulia. ¿Vale? Como observaciones. Así que digamos que el bazo, por eso dentro, que eso lo haremos en las funciones ya fisiológicas TNDR, el bazo con la del páncreas van juntos en el quemador izquierdo. Lo hablaremos luego ya cuando entremos más ampliamente en la fisiología energética TNDR. Y con esto terminamos las funciones fisiológicas básicas de medicina oficial que participan en el metabolismo de los alimentos o de todo lo que comemos.